Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, los que difunden, los que nos acompañan, especialmente los que apoyan económicamente a TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Es importante a través del aporte poder mantener TLV1 en el aire y poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad primero para ustedes. También les transmitimos que a través de un acuerdo con Telered, estamos transmitiendo diariamente en el canal Telered, canal 15 creo en Provincia de Buenos Aires, que abarca de la zona de San Miguel para adelante. Bueno, un programa diario de Contracara, todos los días de 11 a 12 de la mañana y se repite de 20 a 21 horas. Así que los invitamos a todos también a integrar en Teleredes y agradecemos al doctor Padula por permitirnos estar en su canal. También queremos transmitir a través, como también lo hacemos, a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que pedimos siempre nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en este mundo tan complejo, un año tan difícil, un cambio de gobierno y un mundo distinto que vamos a empezar a vivir a partir del 10 de diciembre y ya lo estamos viviendo hace rato. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito este tema justamente económico, que tiene que ver con económico, financiero también, fundamentalmente financiero. En un gobierno que se está yendo, el gobierno K, que ha dejado un tendal, porque las elecciones han obligado al gobierno o por lo menos que llevaba adelante Massa, como jefe y llamémoslo como ministro todopoderoso, de utilizar reservas y dineros públicos para poder apuntalar su campaña, cosa que no ocurrió con el candidato Milei. Pero de todas maneras esto llevó a la victoria de Miguel, ya lo hemos dicho en el programa anterior. Esto es un mundo distinto al que vamos a enfrentar. Hay una serie de propuestas del nuevo gobierno. Vemos que tanta la pelea con la casta política terminó siendo, utilizando la misma casta que le está dando todo el soporte, especialmente el PRO, de lo que se refiere a Mauricio Macri, a Bullrich, etcétera, de apoyo a este gobierno para que por lo menos siga adelante. Así que no sé si la casta política era tan diabólica como él está utilizando esa misma casta política que también en un periodo de tiempo nos clavó en grandes problemas económicos con el Fondo Monetario Internacional, inclusive el envío de 11 toneladas de oro, de metálico oro, a Basilea, como garantía de pago de deuda externa. Así que hay muchos temas para tocar en este aspecto y particularmente hablan tanto del déficit fiscal, no hay dinero, etcétera, ¿no es cierto? Cambiar los ministerios, reducir, en fin. Hay que ver si hay inversión o no hay inversión, qué tipo de inversión, privatizaciones. Vamos a enfrentar muchas cosas nuevas que plantea. Todavía habrá que esperar al 10 de diciembre que el presidente entrante determine cuál es la política que se vaya adelante concretamente. Para mí es un gusto analizar todo este tema con un gran amigo, por supuesto licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa. Para mí, Héctor Juliano, una eminencia, está con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Desde ya estoy, digamos, para analizar esto, y perdóname una corrección. Las 11 toneladas de oro no fueron mandadas a Basilea, fueron mandadas a Londres, ¿no? ¿Tenía entendido que era vía Basilea o...? No, fueron mandadas a Londres. Que después pueda haber compensaciones y transferencias por garantías, puede ser, pero no se sabe más nada de eso, que fueron trasladadas a Londres y la interpretación evidente es que fueron mandadas como garantía. Como garantía, en efecto. O sea, las reservas que teníamos de alguna manera en metálico ya no las tenemos. No, queda un remanente, de bueno, monedas ya se lo va a llevar ahora. Equivalentes, si no me equivoco, tengo el dato ahí, si querés lo vemos en detalle, pero creo que son equivalentes a unos 3.000 millones de dólares, si no me equivoco. No es poca cosa. Pero vos planteabas algo que es, el motivo de esta invitación que te agradezco, porque yo creo que acá hay que desacelerarse un poco frente a los hechos, ¿no? Yo digo siempre, yo analizo hechos, no estoy en conjeturas, en especulaciones, porque son infinitas, ¿no? Y en consecuencia este gobierno no asumió, así que hasta el 10 de diciembre no se puede opinar en firme. Pero te va dando indicios. Claro, pero hay dichos y señales
que ya no corresponden a la campaña, ya corresponden al periodo de formación de este gobierno. Entonces, ahí es distinto. Sobre ese punto sí me atrevo a hacer algunos comentarios. Tipo la casta, ¿vos crees que en este caso se criticó tanto a la casta, se criticó tanto al PRO en su momento, y ahora pareciera como que Milei al gobierno y Mauricio Macri al poder, porque de alguna manera le colocó todo el gobierno? Está entre las contradicciones de los dichos de Milei, efectivamente, porque en definitiva nunca quedó claro para mí qué es la casta. Porque para mí lo que existe es la partidocracia, que es la forma física. La casta es, bueno, es un nombre me parece más genérico. Y además Milei siempre se refirió a la casta en el sentido de casta política. Fíjate que nunca se refirió a la casta financiera, que es la que lo sostiene a él, ¿no? Entonces, por eso, toda esa parte de terminología confusa... bueno, le sirvió de cliché, le sirvió de... ¿no es cierto? Claro, adelanto un comentario político, aunque mi tema es prevalentemente financiero, que es lo siguiente. Hay que entender esto. Milei, bueno o malo, no conocemos sus verdaderas aptitudes personales como jefe de Estado, pero Milei llegó como un producto electoral, es decir, como un candidato armado para ganar determinadas elecciones. Se podría discutir más todavía. En realidad cumplió primero una función importante, dividir el voto opositor, lo que favorecía a Massa. Incluso con un debate donde él estuvo realmente no hizo un buen papel frente a la agresividad artificial de Massa, que lo encuestó, etcétera. Y acordate que al día siguiente del debate, Milei parecía un tipo derrotado, que estaba explicando por qué no había estado fuerte en el debate, que había gente que tosía, etcétera. Yo pensaba que el apalabramiento, dentro de la terna de candidatos presidenciales que selecciona el Consejo de las Américas para la Argentina, Milei, Massa y Bullrich-Melconian, el candidato elegido parecía Massa hasta último momento. Pero para mí algo ocurrió en la última semana, entre el debate y la elección, porque allí hubo una especie de, a mi juicio, manijazo duro, por el cual se precipitó la decisión de un embate final contra la imagen del gobierno y el voto bronca, que fue potenciado para que, aunque sea el argentino medio, sin formación política, tuviese que elegir entre continuar lo actual y cambiar. Y la gente tiró el voto a Milei no porque conociera su plataforma, ni sus ideas, ni lo que estaba proponiendo, sino por oposición a Massa. Esto lo he vivido a nivel personal, familiar, de grupo, ¿no? La gente no votó pro Milei, votó contra Massa, ¿no? Bueno, pero, que después de vivir lo que se ha vivido, una inflación galopante, una política que iba a ser la continuidad, una especie de cocinada de rana, ¿no? A fuego lento. Sí. Yo creo que la gente también estaba harta. También puede ser que el poder mundial, ¿no es cierto?, de la élite que tenía apuntalado a Massa y que Massa era el candidato perfecto de ellos, haya girado a último minuto también. Es que eso pienso yo que puede haber ocurrido. ¿Por qué? Porque pueden haber llegado a la conclusión de que aunque Massa tuviese autonomía de juego, pero iba a tener siempre prendido atrás el peso del kirchnerismo, y decidieron cortar por lo sano y hacer una política de shock, que ahí es donde viene el tema. ¿Por qué? Porque la clave para mí está en esto. Los tres candidatos, después los dos, ahora el único, ¿no?, el electo, tienen una sola política: gobernar con deuda. Sí. Y la política no la han explicitado. Y en una de las explicaciones que yo encuentro por qué no la han explicitado es porque ya está escrita. Ya se llegó en agosto del año 2020 con el acuerdo Guzmán, que intervino Massa, con los fondos buitre, por el cual garantizaron el negociado de los fondos buitre que venía de Macri. Fondos buitre que compraron títulos argentinos al 20, al 22%, y este gobierno se lo reconoció al 99%. Segundo, ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó Macri,
y que lo ratificó este Congreso con el armado de Massa como titular de diputados, con el agravante que fue transformado de un stand-by de a 3 años impagable a una deuda por acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, hasta el 2034. Así que cualquier política que se haga tiene que respetar el acuerdo con el fondo o renegociar otro acuerdo donde el fondo, como auditor de los acreedores externos, juega en la doble condición de ser el primer acreedor individual de la Argentina y a la vez ser representante y auditor del resto de los acreedores. Así que mírese por donde se mire, el gobierno tiene que gobernar con deuda. Y no solamente eso que lo digo yo, sino es lo que está diciendo el gobierno. Por eso digo, prestemos atención a los dichos, ¿no? En 2 palabras, los principales números. Hoy el Tesoro tiene una deuda en cabeza del Estado Central de 432.000 millones de dólares. El 35% de esa deuda, el 35% de esos 432.000 millones de deuda total, está en pesos. Pero durante la gestión del último año del ministro de Economía Massa, toda la deuda en pesos fue dolarizada, porque se ajusta por tipo de cambio. Con lo cual, este gobierno deja la totalidad de la deuda pública del Estado Central dolarizada. 65% en moneda extranjera y el 35% que está en pesos, ajustada, indexada por tipo de cambio, que es lo mismo que decir que está dolarizada, nada más que se abona en pesos, pero en pesos ajustado por tipo de cambio. En un momento en que uno de los principales requisitos es la devaluación creciente que está haciendo ya este gobierno. Este gobierno ya llevó con el dólar de exportación 50-50, es decir, 50% liquidan en dólar oficial, que está en 3.73, y el otro 50% en dólar contado con liquidación, que está en 870, algo así. El mix, el promedio, da eso, que el dólar efectivo estaría dando arriba de los 600 pesos. 615, 600, puede variar un poco. Quiere decir que ya se está produciendo la devaluación que exigía el Fondo Monetario. Requisito paralelo a la inflación que fue utilizada por este gobierno, ¿para qué? Para ajustar el gasto público. Licuando el gasto público por remuneraciones, por jubilaciones y por planes sociales. Esto lo hemos hablado aquí con vos anteriormente, pero hay que señalarlo. El tándem liberal-Macri, socialdemócrata kirchnerista, obtuvo que en 4 años, el valor adquisitivo de las jubilaciones bajara en un 30-35%. O sea, una tercera parte. ¿Por qué? Por la política de que los sueldos, la jubilación y los planes sociales tienen que aumentar, pero menos que la inflación. Mientras que en contrapartida, la deuda financiera del gobierno al revés tiene que tener tasas de interés reales positivas, es decir, tasas superiores a la inflación. ¿No? Con lo cual ahora se está produciendo un relativo atraso de esas tasas, que las están aguantando por el momento, y una apreciación del dólar. Con lo cual, redondeo esto, esta combinación de las 3 variables financieras deja un planteo muy jorobado. Inflación creciente, tipo de cambio atrasado, porque están pidiendo más devaluación, y tasa de interés que ha sido llevada al 133%, que son tasas efectivas del 255%. Por eso ahora se blanquea que el primer y principal problema así a rajatabla es la bola de las LELIQ. Caramba, creo que nosotros que somos marginales en todo esto, lo estamos hablando hace años y ahora resulta que... Ahora es un problema. Ahora es el problema que hay que solucionar. ¿Por qué no lo dijeron a los gritos antes? Hacen lo mismo que hizo el gobierno kirchnerista. No, dejó primero que se firmase el acuerdo y no chilló.
Cuando tomó el gobierno, entonces ahí sí, bueno, la herencia que nos dejaron. Y bueno, ¿qué hicieron con la herencia que le dejaron? La ratificaron. ¿No? Perdón que me fui un poco. No, pero está bien, porque de alguna manera te quería preguntar en el tema del dólar. Habíamos visto que cuando Milei accede en las PASO, ¿no es cierto?, que el que maneja la economía es Massa, obviamente el dólar se dispara, las razones será por temor, por lo que fuera, y ahora que gana las elecciones, aún Massa siendo ministro, no se dispara el dólar, sino que se deprecia el dólar. Entonces, viene un ajuste, dejan como el ajuste armado para cuando venga, asuma Milei, supongo. Mi previsión, pero basándome en los hechos, es la siguiente. Me parece que acá estamos frente a un remake de la convertibilidad. Acá se viene un nuevo menemismo. Es decir, por otra parte, hasta gran parte del elenco de Milei proviene de la época de Carlos Rodríguez, de Fernández. Yo dije mal, ¿no? Dije neomenemismo, ¿no? Sí, claro, neomenemismo. Es decir, se vienen con las mismas banderas. La misma metodología, estabilidad a rajatabla del peso, superávit fiscal, privatización de empresas del Estado, supuestamente baja de retenciones. Hay todo un elenco de medidas. Esto es el consenso de Washington y esta es la convertibilidad del 90, ¿no? Hasta que reventó con De la Rúa. Pero ¿cuál fue la característica central de la convertibilidad y cuál va a ser la característica central de la nueva convertibilidad? Una sola: sostener la paridad cambiaria con deuda externa. Sí. ¿A qué acaba de ir el presidente electo Milei? Aparte de su inclinación hebrea mística, con Lubavitch. Sí, aparte de su mística personal religiosa. ¿Pero a qué fue con el ministro Caputo? A garantizar y el que sería nuevo embajador, Wertheim, ¿no? ¿A qué fue? A pedir deuda externa. Se está negociando un préstamo de unos 15.000 millones que sería para convertir las LELIQ bajo un esquema que todavía no conocemos, porque lo único que hay del gobierno hasta ahora son enunciados. No se dice el qué, pero no se dice el cómo. Vamos a terminar con el cepo, pero antes hay que terminar con la LELIQ. Sí, ¿cómo? Bueno. Eso, la idea era pedir prestado para levantar la LELIQ. Claro, es 30.000 millones, ¿puede ser? Se habló de 15.000 millones en principio, pero ojo, porque eso es todavía confuso, porque había un plan que había elaborado, hay un trabajo de Javier Llorens al respecto que salió hace una semana, el trabajo de Emilio Ocampo, que ahora quedó marginado, pero había sido designado por Milei al frente del Banco Central en principio, era hacer con el stock del LEVAC, que ya llega a 25 billones de pesos. Dato SIC hoy a la mañana, si lo queda, todavía no apareció otro posterior, al 15 de noviembre el stock del LELIQ 15 billones de pesos. Más otros 6 billones que son a 28 días, más otros 6 billones de pases pasivos a un día. Una locura. Son intereses superiores a los 90.000 millones de pesos por día que le caen a la Argentina solamente del Banco Central. Así que la situación de criticidad no ha variado. Es responsabilidad de este gobierno, pero me llama la atención que el gobierno electo justamente no empiece por denunciar ese escándalo, el escándalo, porque decir, hay que acabar con la bola de las LELIQ, pero hay que demostrar, a mi juicio, habría que plantear primero cuál es el alcance de la sangría de estas LELIQ. Y la idea era hacer un fideicomiso con las LELIQ y ese fideicomiso darlo como garantía a grandes fondos de inversión, presumiblemente de Wall Street. ¿Para qué? Para contraer un préstamo externo por 15.000 millones de dólares, tratando de con eso aguantar la deuda de las LELIQ, traspasándosela al Tesoro.
pero hay 20.000 variantes de esta. Yo diría que no cabe analizar posibilidades. Esto es, como decía el general Perón, aunque no sé si la frase era de Perón, cuando decía, sí, para ver si un tipo es rengo hay que verlo caminar. Entonces no nos apuremos, esperemos que Milei empiece a caminar antes de desgastarnos en cómo puede solucionar las LELIC, ¿no? Pero cualquier solución es con deuda, ¿eh? Sí, eso sin está duda, claro. sin duda. También, bueno, obviamente el presidente electo habla en algunos programas y dice no hay plata para obra pública, no hay plata para nada. Y tienen que atacar directamente el déficit fiscal, ¿no? Obviamente todo eso lo van a hacer con deuda, no cabe la menor duda que si piden plata para la LELIC es para saldar a los acreedores y a todos los usureros que están detrás de esa especulación. Exacto. Esa sangría que vos decís. Todos los comentaristas del establishment y los miembros de este gobierno hablan de reducir el déficit fiscal vía baja del gasto público. Bueno, todavía vamos a ver cómo hacen la rebaja del gasto público, ¿no? Porque si bien hay personal superfluo en el Estado siempre ha actuado en la práctica como un fondo de desocupación encubierto, es cierto, ¿no? Pero hay que aclarar lo siguiente, lo que se paga en total de remuneraciones del Estado es mucho menos que lo que se paga en intereses de la deuda pública. Así que el primer gasto público es la deuda. Entonces, me parece que si quieren empezar a racionalizar el gasto público, tienen que ver cómo bajan el costo de la deuda, ¿no? Lo mismo que se habla de subsidios y todo así. Ahora, la previsión de reforma del Estado que encare el gobierno, la baja del gasto público y del déficit fiscal, obviamente, y está aceptado, no va a ser inmediata, va a llevar un proceso que puede llevar entre 1, 2, 3 años y hay que ver si lleva toda la gestión de este gobierno. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando dice que ese déficit fiscal va a seguir existiendo, la respuesta que tienen que dar es cómo van a financiar ese déficit. Entonces está claro, si no lo financian con emisión de moneda, lo financian con emisión de deuda. Así que la reducción del déficit fiscal va a ser con más deuda. Así que queremos eliminar la bolsa del LELIC, más deuda. Queremos bajar el gasto público mientras tenemos déficit fiscal, más deuda. ¿Queríamos hacer dolarización? Sí. ¿De dónde van a venir esos dólares de la dolarización? No, Darío Epstein mediante y el propio Milei. Conseguimos un préstamo de 35 o 40 mil millones de dólares en el exterior, entonces nos dan los dólares y con los dólares los canjeamos por peso. O sea, la dolarización, ¿con qué se iba a hacer? Con más deuda. Claro. Y la convertibilidad, que va a ser, a mi juicio, la variante intermedia, es decir, dejar de evaluar el peso hasta cierto punto para estabilizarlo. Pero para estabilizarlo, ¿qué necesitan? Este paquete de endeudamiento que ciertamente se está negociando en Wall Street. Todas las negociaciones que han sido encaradas por el nuevo gobierno son para obtener más deuda. Wall Street, la reunión de Connecticut, que fue hecha con gente, a través de gente de Macri, el banquero Matos, que es director para América Latina del HSBC, el Hong Kong and Shanghai Bank, el famoso banco de la guerra del opio y colateral del Banco de Inglaterra, ¿no? Y con apoyo de fondos de inversión de Wall Street, ¿no? Por eso no es casual que esta visita que hace, la primera y urgente que hace Milei a Estados Unidos, reúna justamente una parte de su aspecto religioso personal, reúna también un pedido de ayuda a fondos de inversión de capital judío norteamericanos para apoyar esta primera ondada de endeudamiento para estabilizar la Argentina. Lo único que puedo decir, por eso digo, yo no puedo anticipar cuáles van a ser las medidas del gobierno, pero lo único que veo como planteo del gobierno es más deuda. Sin duda. Y más deuda externa. Sin duda, sin duda. Ahora, este viaje que hace,
de alguna manera toda la deuda y toda esta negociación que tiene que haber, allá ya la estudiaron toda. Sí, sí, ¿No? yo creo No que es el plan que ya uno está va y va a escrito. negociar, no hay nada que negociar. Ahí uno va y le dice, bueno, tenés que pagar así o así o asá, o tenés que hacer esto, o te vamos a dar tanto para tanto, pero en el arreglo o en la aceptación, llamémoslo, porque uno no tiene condiciones como para andar Es exigiendo un nada. contrato de adhesión, Claro. es un contrato de Ya adhesión. le Las dicen que condiciones son estas. te gusta, no te gusta, y aparte las tenés que hacer, porque no hay otra Sí, forma sí. en la cual podés escapar. Sí. Y en base a eso, obviamente, el retorno no debe ser en porcentuales de acuerdo a la tasa de interés internacional, sino el retorno será con un montón de directrices de leyes Ah. que efectivamente significará en la privatización, que es una justificación, significará en mucho más ajuste, significará, ¿no es cierto?, probablemente entrega territorio No lo por deuda. sabemos, podemos efectivamente, como Todo vos puede decís, especularse. podemos hacer una lista de Sin duda. presuntas medidas que van a venir. Ya lo anticipó el propio Javier Milei. Dijo que al día siguiente de asumir va a mandar un paquete de leyes al gobierno, porque muchas de las reformas que hay que hacer implican leyes, para lo cual en realidad el gobierno tiene sus votos, porque si vos sumás los Sí, el PRO y los 37 de ellos, votos ya está. de Milei más Tiene los 101 del resto del PRO, del PRO, ya está. van a tener la mayoría parlamentaria, más los votos negociables, ¿no? Ahora, de todas maneras, cuál es el contenido de esas leyes no se sabe. Yo lo único que puedo decir es esto. Hubo 3 hitos en este gobierno, Fernández-Massa, que todavía, como eso es correcto lo que dice Milei, hasta el 10 de diciembre los responsables son ustedes. Eso está bien que se lo planteen, porque acá si no se creen que, porque se están tomando incluso medidas de último momento que son bastante, en parte son descaradas porque se toman en último momento, es decir, están regularizando y pasando a planta permanente personal, están hasta designando cargos, etcétera. Pero más allá de eso, en realidad están completando el tándem, están completando el trabajo sucio para que el nuevo gobierno, porque si no se entiende que el socialdemócratas kirchnerista y liberales macristas mileístas trabajan en tándem, no se entiende esto. Total. Porque las estructuras de poder son permanentes y los gobiernos de turno son transitorios, ¿no? Yo creo que en realidad, lo que se va a empezar a develar a partir del 10 de diciembre es un tema fundamental. Si Milei va a ser realmente el presidente real de la Argentina, quien tome decisiones o no. Porque ya lo estamos viendo que con este desbarajuste que se armó de las designaciones, uno tiene la fundada duda de cuál es la capacidad de decisión propia de Milei en esto. Es decir, ¿quién designa a la gente? Porque los funcionarios los designan las estructuras de poder de la plutocracia, es decir, de los grandes poderes económicos financieros, ¿no? Así que cuando desplazan a uno y colocan a otro es porque hubo una negociación previa de sectores de poder o sectores políticos, ¿verdad? Ejemplo, se anunció primero que Carolina Píparo iba a ir al frente del ANSES. La ANSES es un peso pesado, maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene dinero de los jubilados por el equivalente a más de 56.000 millones de dólares. Y ahí hay muchas acciones privadas que están esperando venderlas. Lo mismo que el actual gobierno, a través de Rubinstein, empezó a malvender bonos del Estado en la última etapa de Massa, ¿no? Donde bonos que tienen un valor nominal de 100, los empezaron a liquidar al mercado vendiéndolos a 32 centavos de su valor. Esto lo hizo este gobierno. Hay que ver quién los compró. ¿Y quién lo compró? Como es secreto, como no se sabe, la deuda es secreta, no se sabe a quién se vende, quién la toma, pero eso allana el camino, ¿no? Porque, ojo que la cuestión de la privatización no es neutra en cuanto a que la pugna por designar funcionarios
proviene de las mismas empresas, como pasó con la época Menem, proviene de las mismas empresas que van a ser beneficiarias de esas privatizaciones, ¿no? Además, una cuestión que vos mencionaste y que es importante señalarlo. Cuidado con el concepto de privatizaciones, porque las privatizaciones implican de una forma u otra que las nuevas empresas que vienen van a aportar supuestamente capitales, generalmente en especie, van a traer tecnología, sí, es cierto, pero van a traer también un compromiso de más importaciones, porque todas las empresas extranjeras que vienen empiezan a importar insumos de sus casas matrices. Fue el gran negociado de las telefónicas. De ellos mismos, claro. De las telefónicas, es decir, invertían, compraban las empresas telefónicas, pero todos los relés, todos los insumos venían de España o de empresas vinculadas a sus casas matrices, a su país. Con lo cual quiere decir que por un lado entran inversiones, pero por otro lado salen en importaciones. Y después un tema importante que es este. Eso está las empresas que hacen inversiones lo hacen con financiamiento externo, con lo cual va a crecer la deuda externa privada. Claro. Ejemplo, Milei dice enfáticamente que no va a haber obra pública del Estado, ¿no? Bueno, pero analicemos un momento eso, más allá de cuestión ideológica. Eso quiere decir que, por ejemplo, una ruta, una planta potabilizadora, una planta energética, el Estado no la va a hacer, según el planteo. Tienen que ser los privados. Lo hacen privados. Ahora bien, ¿quién se la compra a los privados? Porque si una empresa que tiene que privada, ser como un acuerdo entre el municipio, qué le da y qué no le da para que, entre ciudadanos, o sea, en definitiva, se deja de lado el Estado y se contrata con ciudadanos a través de un municipio, a través de una cooperativa, a través de una entidad formada al efecto, a través de una sociedad, lo que sea. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cuando haya inversión privada, el privado que invierte tiene que tener su tasa de retorno, por lo cual eso va a ser hecho a peaje, ¿no? Si los agricultores quieren tener caminos rurales y no se los va a hacer el Estado, se los va a hacer un contratista privado, el contratista privado le va a pasar la factura a ellos, más su ganancia, más el peaje que le va a cobrar por la ruta que construyó. Así que vamos a ver después qué pasa con eso. Vamos a hacer un pequeño corte, seguimos con este tema porque es importante después de este pequeño corte, porque ya que vamos a estar en Telered, tenemos que cumplir con ciertos horarios. Sí, sí. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con don Héctor Juliano, hablando de este tema, economía. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Héctor Juliano. Y había quedado, Héctor, en el bloque anterior un poquito, venías hablando de todo este tema de las entidades privadas con, ¿no es cierto?, los municipios, trato directo, ¿no? Para poder hacer obra pública, porque de otra manera no hay dinero y el Estado dice que no quiere poner. Pero, sin embargo, tiene un Ministerio de Obras Públicas.
¿no? Economía de obras públicas. Bueno, es como ahora volver a la anterior. infraestructura va a ser infraestructura, no sé qué categoría final va a tener, Pero aclarémoslo bien, estamos manejándonos con un mero yo enunciado, sé, por ¿no? supuesto, Que pero bueno, por eso se yo supone, decía que... No, pero Héctor, eso se supone sí. que lo contempla, ¿no? Infraestructura se supone que es Claro. obra pública, o de alguna manera. Ahora te pregunto, ¿no? Tanto se habla, o lo habla al menos el candidato electo, que hay un plan, que hay que hacerlo, estilo Chile, ¿no? A la chilena. Hay también a través de un plan de bonos, ¿no es cierto? O Bonex o algo por el estilo, en el cual haya un acuerdo entre el municipio y ver cómo se solventa. Bueno, ya recién acabas de decir algo por el estilo, ¿no? La pregunta es, ¿funcionaron estos sistemas alguna vez que dice que esto se hace a la tal o a cual, a la chilena o a la... ¿Funcionaron eso? Porque el municipio, si no tiene dinero, ¿qué tiene que hacer? Subir impuestos locales para poder pagar una obra. Primero, sinceramente, la experiencia chilena no la conozco en detalle, pero es bastante ambivalente, sobre todo por el tema de la unidad de fomento que se implantó en Chile, que es una idea según la cual la moneda queda estabilizada con indexación a largo plazo. Hay varias personas que lo han propuesto con mucha seriedad en la Argentina, entre ellos el doctor Eduardo Conesa, que sigue al fallecido doctor Laura, y se basa en las bondades del modelo chileno. Pero ojo que esa unidad de fomento... Pero eso es para la construcción de viviendas, no para una obra pública. Sí, podría generalizarse para un también puente, para... ruta. Sí, podría generalizarse también a eso porque es para moneda a largo plazo. Pero yo, con todo el respeto que le tengo al doctor Conesa, le hice más de una vez esta pregunta. Digo, este esquema, Conesa, funciona con baja inflación, pero con altos niveles de inflación no. Y yo le ponía el ejemplo, y le pongo el ejemplo, lo que pasó acá con los créditos UBA. También eran indexados, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Cuando se disparó la inflación, se disparó la unidad de medida UVA. No tengo competencia en el tema como para hablar de la experiencia chilena, pero en realidad eso se encuadraba, entiendo, en las iniciativas público-privadas, es decir, en el hecho de que el Estado fuese socio de empresas privadas en la realización de obras públicas. Por lo que está diciendo Milei y su gente, no. Acá se trata de una medida drástica. Acá el Estado totalmente no hace más nada. Entonces, por eso avanzaba yo en esta inferencia, es decir, si no lo hace el Estado, ¿cómo lo van a hacer los privados? No sé, pero lo que es seguro es que si lo hace una empresa privada, primero te la va a cobrar directamente al ciudadano o indirectamente a través de quien lo contrate. Después, el privado va a querer su ganancia sobre esa obra y además de eso, lo más probable es que pida un peaje porque él se va a hacer cargo del mantenimiento de la obra, casi seguramente. Pero por eso, como estamos hablando de hipótesis, de cosas que todavía ni se han mandado, yo diría que, insisto, desacelerarnos en pensar qué va a ser. Basarnos en los dichos del gobierno y un poco... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Han dicho el gobierno. Sí, todo lo que dice el gobierno es lo que estamos tocando. Pero yo tengo la lista de cosas de las cuales ha hablado en firme Milei. Primero, lucha contra la inflación. Sí, lucha contra la inflación, pero si no me equivoco fue el propio Milei el que dijo que durante los 6 próximos meses se prevé una mayor inflación porque, entre otras cosas, aparte del descontrol de precios y remarcaciones salvajes que está habiendo, el trabajo sucio de formar colchones de precio y colchones de tipo de cambio, va a haber aumento de tarifas y los aumentos de tarifas se van a reflejar en la inflación. Así que el presidente electo que habla de bajar la inflación, lo primero que se ataja es que en los 6 primeros meses de su gestión va a haber más inflación. Bueno, ya ganó, ¿no es cierto? Por eso vamos a ver cómo lo hace, porque por un lado, él y su ministro de Economía presuntamente designado, Luis Caputo, hablan de una política de shock, lo cual está bien. Está bien pensar en una política de shock porque esto no se soluciona con gradualismo, pero todavía hay que ver cuáles van a ser las medidas de shock. Lo que tenemos son los enunciados. Sí, enunciado aumentar las tarifas de servicios públicos. Bueno, eso trae inflación. Después,
privatización de empresas del Estado. Eso trae todo un reacomodamiento de empresas y del sector público, no se hace de un día para el otro, se enuncia. Después, el fin del cepo cambiario condicionado al problema de la bola de las LELIC, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero cualquiera sea la forma va a ser con más deuda y con más deuda externa. Así que lo único que sabemos es que lo que propone va a aumentar la deuda externa, como pasó con la convertibilidad. Después, derogar la ley de alquileres, lo cual no sabemos, es impredecible porque librar en un mercado donde hay una demanda tremenda de alquileres, ¿no? Y frente a una oferta que se ha ido retaseando hasta el momento, hay que esperar con mucho optimismo que la oferta sea condescendiente y se adapte a precios bajos. Si no, resulta que el encarecimiento de la ley de alquileres va a llegar a un encarecimiento del costo de la vida también, más inflación. Después, cierre del Banco Central. Bueno, ahí hay una contradicción evidente. Primero hablaron del cierre del Banco Central, después que no era inmediato, que se podía hacer dentro de los 2 años de gestión. Después lo relativizaron diciendo Diana Mondino que, bueno, no va a desaparecer como tal porque el banco tiene que seguir desempeñando funciones. A lo que se referían era a no emitir. Bueno, ya lo está haciendo, ya le están fijando las restricciones. El Banco Central hoy en día emite solamente para pagar intereses de la deuda. Punto. Entonces, esa es la realidad. Después, venta de acciones de YPF. Ya el 49% de las acciones de YPF es privada. Y YPF se maneja como una empresa privada. No conocemos la composición exacta del capital, pero de los trascendidos surgía que por lo menos el 6% de las acciones de YPF, por ejemplo, las tiene el fondo de inversión judío norteamericano BlackRock. Y el resto no sabemos quién los tiene, ¿no? Pero se está hablando de venta de acciones de la empresa más rentable del Estado, donde justamente tendría que apoyarse el gobierno y retasear eso. ¿Para qué adelantarse a vender empresas del Estado por razones ideológicas, dogmáticas, si vamos a terminar perdiendo plata? En un momento en que se avisora que el mercado energético va a reflotar con vaca muerta y todo, y están hablando de vender acciones del Estado. Esta lista, ojo, esto es Milei, no es Giuliano, es Milei el que lo plantea. Después, la dolarización de la economía, que no sabemos qué piensan hacer, pero que en lo inmediato, por estabilización, sería una nueva convertibilidad. ¿Cómo se sostuvo la convertibilidad? Con deuda externa. Cuando se acabó la deuda externa, que la duplicó Menem, se acabó la convertibilidad. Después, eliminación de impuestos. Hay que ver cómo se hace, porque si eliminan impuestos, aumenta el déficit fiscal. Entonces díganme cuál es. Y la famosa baja del gasto público. ¿Cómo, quién, cuándo y en qué proporción lo van a hacer? ¿Van a empezar a ahorrar las monedas para despilfarrar los pesos en deuda? Después, modificación de la coparticipación. Ahí se tienen que sentar con las provincias a hablar de ese tema. Los gobernadores ya están. Y bueno, no sigo la lista porque, digamos, pero lo enuncio nada más. Las reformas estructurales, por otra parte, ya están suscriptas con el Fondo Monetario Internacional. Reforma laboral, reforma previsional y reforma impositiva. Hasta ahora no sabemos cómo lo van a hacer. ¿Ah? Bueno, pero todo lo que acaba de decir, especialmente aumento de tarifas y qué sé yo, que va a provocar más inflación, obviamente eso va a empujar toda la tarifa para arriba, ¿no? Porque todo lo que se produce... un detalle no menor, el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos, porque cuando subimos las tarifas de los servicios públicos, también suben los impuestos que están dentro de esas tarifas. Con lo cual, por eso, todos son interrogantes. El otro día cuando tuvo esa reunión, que fue secreta o reservada, pero trascendió, el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, con los bancos, se deslizaron una serie de puntos en línea con lo que decía Milei, pero el primero de los cuales, aclaraba Caputo, era que no había gradualismo, iba a ser política de shock. Así que no lo todo lo que sea gradual, los argentinos no se la van a bancar. Todo lo que sea un shock así de golpe, saben ellos que funciona, o por lo menos
habrá que ver la reacción general. Te pregunto, porque ya está muy bien lo que dijiste, Sí, sí. ¿incide algo cortar 12 ministerios realmente en el gasto público, por ejemplo? Per se no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque las estructuras quedan. Lo que puede variar y producir una relativa economía es que algo que es ministerio pase a ser una secretaría, pero la función no desaparece. Claro, pero que uno raja, es que el jefe de gabinete, todo lo que implica ministro, ¿no? Pero secretario al final terminan teniendo lo mismo. No, ahí hay mucho material para hacer economía en materia burocrática, porque todas esas estructuras tienen ministerio, el prototipo escandaloso del Ministerio de la Mujer, ministros, secretarios, delegaciones en cada uno de los ministerios. Para mí es el paradigma de la burocracia, ¿no? Lo mismo pasa en parte con el INAP, como es el Instituto para la Discriminación, INADI, perdón. El INADI. Pero todo eso, por eso, todo eso no está mal y es probable que se pueda hacer un logro. Lo que yo soy escéptico es la incidencia que va a tener. Porque ya te digo, lo que se paga por remuneraciones en todo el Estado, ¿no? Es menos que lo que se paga de intereses. Además del personal del Estado, que creo que son unos 370.000 agentes de la administración pública, hay que tener presente que más de la mitad son Fuerzas Armadas y Policía, Seguridad, que por otra parte va a aumentar, porque para que haya más seguridad hay que tomar más gente en la policía. Así que yo quiero ver las cuentas, cuánto van a dar las cuentas totales de personal, con probablemente alguna, si se hace con inteligencia, desplazamiento para que aquellos que son personal sobrante y todo pueda ser marginado y se tome personal más estable. Pero ojo, porque la inamovilidad del empleado público crea una traba muy grande eso, ¿no? Héctor, ¿vos crees que la Liga de Gobernadores, o por lo menos que ya se están juntando como para decir, mira, a nosotros no nos pueden privar de nuestro ingreso público, ¿no?, de la coparticipación, etcétera, etcétera, más allá de que no haya, porque es la única forma en la cual sobreviven las provincias, ¿verdad? Separemos esto, mi ley lo aclaró. La coparticipación en sí no va a ser tocada ni puede ser tocada porque está garantizada por ley. Pero lo que pasa es que las provincias reciben dos conceptos. Coparticipación, que es una escala porcentual que corresponde a cada provincia, pero después transferencias directas. Y ahí es donde viene el negociado. ¿Por qué? Porque la nación siempre negocia bilateralmente con cada provincia. Que yo digo que ahí está la corruptela de la coparticipación. Que se sientan a negociar los gobiernos de turno con las provincias individualmente. Y ahí viene la negociación clásica. Yo te hago esta obra pública y vos me das los votos en el Congreso para aprobar determinadas leyes que yo necesito. Hay que ver cómo va a funcionar, porque si la obra pública, en principio la nueva, porque la existente ya aclararon que se mantiene, y hay muchísimas obras existentes, ¿no? Pero suponiendo que esto el día de mañana funcione así, se le quitaría un arma de negociación al gobierno central frente a las provincias. Yo lo que preveo es que este gobierno, tal como está el cuadro de situación política, va a tener dos condicionantes institucionales. Uno es la Liga de Gobernadores o las provincias, porque las provincias se van a poner más duras, y además hay que tener presente que, ojo, que con este tema de que la nueva Constitución reserva el derecho a los recursos naturales a las provincias, está haciendo ahora que se cree una asimetría entre las provincias. Hay provincias que están floreciendo rápidamente por inversiones internacionales. Neuquén, por ejemplo, Jujuy con el litio,
Neuquén con los hidrocarburos, ¿no? Provincias como Santa Cruz con la minería del oro, también emprendimientos de alta montaña en Mendoza, ni hablar de grano. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay que tener mucho cuidado con esto, porque las provincias empiezan a tener juego propio con los inversores extranjeros, ¿no? Entonces, eso debilita el poder del Estado Nacional para planificar, ¿no? Todo eso, por eso, cada punto que se toca tiene un interrogante. ¿Cuál va a ser la capacidad de decisión del gobierno nacional y sobre todo del presidente Milei? Porque creo que, esto es una opinión personal, ¿no? Creo que lo primero que va a haber que ver es si Milei va a ser el verdadero presidente de la Argentina o es un funcionario. Por su personalidad, muy probable que se enoje y todo, ¿viste? En algún momento va a patalear y en algo va a incidir. Pero te hago otra pregunta, porque no me quiero clavar en eso, quedan pocos minutos y me interesa saber. Si dicen que no hay plata, si dicen que hay alta inflación, si dicen que no alcanza, y dicen tantas cosas, ¿no? Para la obra pública, etcétera, te pregunto, ¿no es el momento de las cuasimonedas o los bonos provinciales, el dinero provincial, como se hizo y salvó a la Argentina en un momento de crisis para evitar la hiperinflación? Eso en la mentalidad del gobierno estaría descartado. Lo que no está descartado y que me parece que sí se va a dar es el aumento de las deudas públicas provinciales y el aumento de las deudas externas, tanto de las provincias como de la deuda externa privada de los inversores en las provincias. Porque no nos olvidemos que cuando se habla de inversión extranjera, la inversión extranjera viene acompañada de financiamiento extranjero, con lo cual sube la deuda externa privada. Entonces, después en la balanza de pago aumenta la cuenta de transferencia por dividendos y utilidades al exterior, por intereses privados, por préstamos tomados en el exterior, por servicios económicos de transporte, también prestados por empresas extranjeras, y incluso el famoso problema de los precios de transferencia, porque la mayoría de las inversiones, como comentaba antes, se hacen para favorecer importaciones que vienen de empresas del mismo grupo del exterior, con lo cual sube la cuenta de importaciones y por ende la transferencia de divisas al exterior. Así que eso va a haber que controlarlo con mucho cuidado, a ver cuál es el balance, cuál es la verdadera tasa de retorno que tiene el país con la inversión extranjera. Eso está muy claro, pero no me contestaste de las cuasimonedas. Te pregunté las cuasimonedas. No, primero, las cuasimonedas... ¿Puede una provincia que le retasean sus fondos, etcétera, armar su propia moneda como ocurrió en el 2000? No, primero, 2001. La expresión cuasimonedas no corresponde. Las provincias no pueden emitir moneda. Lo que emitían eran títulos públicos que se usaban como moneda. Exacto. O sea, emitían deuda. Eran bonos provinciales. Pero eran bonos, claro. Y no te olvides que los bonos provinciales, como títulos bursátiles, se cotizaban a menos de su valor. Con lo cual quiere decir que no era el mismo el valor de las cuasimonedas, era como pasaba con los patacones. Pero eso sí se intercambiaba con otras provincias, perdía valor porque dependía del bono, pero salvó momentáneamente de una crisis de hiperinflación y falta de venas. Fue un paliativo, sí, fue un paliativo. ¿Ese paliativo se puede dar en esta época? Creo que no. Primero creo que no, ojo, analizando la mentalidad del actual gobierno. El actual gobierno está totalmente contrario y podría traer un conflicto legal institucional, porque en ese sentido yo pienso que las cuasimonedas no debieran existir, porque es un peligro que las provincias emitan moneda. Bueno, recién acabas de decir que cada provincia puede negociar con los extranjeros, en inversiones, etcétera, perfectamente pueden armar su propia moneda. No, moneda directa y formal no. Pueden emitir títulos que actúen como, por eso se llama cuasimoneda. Pero con la trampa que pasó ya anteriormente del 2001,
de que se cotizan en bolsa y cotizan bajo la par, entonces cuando vos ibas con patacones no era el mismo el precio en pesos, en ese momento australes, que en patacones. Usted me paga con patacones, entonces el precio es otro. Entonces corren con el peligro de la asimetría. En este momento yo pienso que objetivamente las cuasimonedas pueden ser un peligro y además que no se van a aplicar porque estaría en las antípodas de este gobierno promover cuasimonedas. Y las provincias no se van a largar así irreverentemente a emitir moneda. No, lo que digo es que el gobierno va a tener problema con el conjunto institucional de las provincias, así como lo va a tener en el Congreso. Bueno, interesante. Yo pensé que en ese aspecto podía ser de una decisión extrema, más allá de que el gobierno diga lo que haga o piense que si corresponde o no corresponde, depende también de que cada gobernador se incendie porque el gobierno nacional no le da los fondos que corresponden o que les corresponde. Eso es no todo negocia. un interrogante. Primero va a haber que ver si, como siempre, hay hijos cientenados. Es decir, hay provincias oficialistas favorecidas y provincias no. La clave va a ser la provincia de Buenos Aires. La clave va a ser la provincia de Buenos Aires, donde está más que complejo a nivel provincia y a nivel municipio. O sea, que si entramos en esa variante nos mareamos. Claro. Después habría que analizar los gremios, los sindicatos, planeros, el campo industriales, que todo eso está, y después los posibles conflictos que puedan surgir a partir del día 1, que Milei diga, este es el paquete de medidas que quiero, y el día lunes 11 se incendia el país. Pero yo voy a lo siguiente, yo no soy catastrofista, no creo yo que tampoco, lo haya. Pero acá hay gente que vive de la teta del Estado hace 20 años con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Es muy difícil sacarle el pan así nomás. Sí, y especialmente creo que grupos abortistas, ¿no es cierto? Todo lo que es la camada acá, los camporistas, etcétera, que son un poquitito más. Desde el punto de vista bandidos. de la problemática financiera, que es la que manda, manda en el aspecto concreto, ¿no? Yendo a los bifes, como se dice, ¿no? Prueba está, ¿a qué va Milei, aparte de su acto de devoción judaica, pero a qué va a Estados Unidos? A negociar un primer préstamo de ayuda de emergencia, ¿no? Que presumiblemente se habla de 15.000 millones de dólares, pero ¿qué quiere decir? Que entramos en un periodo de gobernar con deuda. Eso hay que grabárselo porque eso sí es cierto y es inexorable. Ahora, si se hace bien, si se hace mal la gestión, eso no depende. Yo creo que lo primero que se va a perfilar es si Milei va a ser verdaderamente el presidente que tome las decisiones o va a ser una suerte de Zelensky argentino, es decir, un actor puesto allí con sus exabruptos, todo lo que sea, pero que para mí es un mal indicio esto que está ocurriendo con los nombramientos, porque significa que Milei parece que tiene muy poca influencia en las designaciones de sus colaboradores. No tiene. Y que el mismo, es decir, después de él haber puesto y ponderado a Emilio Campo, no, señores, viene Caputo. Pero ¿usted qué dice de Caputo? No, que es un hombre con experiencia. Claro, es un broker, es un endeudador serial. Es el que colocó deuda a 100 años de plazo, que es una brutalidad. El que se patinó 17.000 millones de dólares aproximadamente del Fondo Monetario Internacional. La que pidió que lo aparten a Caputo del Banco Central fue Christine Lagarde, porque fue tan escandaloso la venta de los dólares prestados por el fondo, que el mismo fondo, para salvar la cara, le dijo, hágalo renunciar a este hombre. Sí, renunciar después que vendió, y no se sabe a quién lo vendió y quiénes resultaron beneficiados de eso. Y ahora la primera medida que viene es ponerlo a Caputo como ministro de Finanzas. No sé, en principio es un peligro. Dependerá de qué es lo que le dicen en Washington y en Nueva York. Dependerá de cuánta deuda traiga. Cuánta deuda traiga, que va a ser más deuda externa para la Argentina, con más intereses en moneda extranjera. Le tiene más confianza a Caputo, que cumple.
para ellos, ¿no? Es un hombre de ellos. Las estructuras de poder ponen sus hombres. Claro, si no, no se aseguran que le paguen y que cumplan. Sí. Por eso yo redondeo por tu tiempo, por el tiempo del programa, redondeo esto. Creo que primero desacelerarse, esperar los hechos. Tener en cuenta estos dichos y estas señales, porque estas ya van más en firme, aunque no se sabe qué va a pasar. Y después mi previsión personal de que vamos a entrar en una etapa comparable a la del neomenemismo, que vienen a completar la tarea que no se pudo completar con la convertibilidad. Y el país iría hacia una nueva convertibilidad, pero sostenida ¿con qué? Con más endeudamiento externo. Esa es la interpretación en principio de Giuliano, nada más que sobre Giuliano, los elementos disponibles. Te agradezco muchísimo, bueno. Y nos veremos muy prontito porque hay mucho para hablar, especialmente con la nueva medida que digan a partir del 11. A partir del 10 podemos empezar a opinar más en firme. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a todos ustedes, por supuesto que siempre es muy valorable lo que hablamos con Héctor Giuliano sobre la economía en general, especialmente las finanzas, y lo que ya se sabe que siempre pasa, no siempre se gobierna con deuda. ¿Por qué? Porque hay una ineptitud de poder generar fuentes, poder generar divisas, poder generar empleo, poder ajustarse, en fin. Vivimos un gobierno K, ¿no es cierto?, y macrista y qué sé yo, que nos trajeron a esto, ¿no? Vinimos del golpe de Estado 76 hasta ahora como una bola de nieve que es imparable. Lo curioso de la casta, y no la casta que hablaba tanto Milei, me hace acordar un poco al chiste este del tipo que se muere y que, bueno, baja al infierno y en el infierno lo recibe el diablo lo recibe, ¿no es cierto?, con fiesta, champán, droga, mujeres, gran fiesta, qué sé yo, y dice, pero yo pensé que acá se quemaba la gente, nada, acá lo pasamos bárbaro. No, el tipo después dice, bueno, pero voy a ir al cielo a ver qué tal va. Va al cielo, llega y bueno, ve todos santitos, tranquilos, coros cantando, la vida, ¿no?, saltando de nube en nube. Y para él ya resultaba aburrido. Cuando baja, ¿no es cierto?, definido, ya para ir al infierno, llega al infierno y ahí se abren las puertas y está todo quemándose, llorando, gritos, alarma, etc. Dice, pero escúchame una cosa, le dice al diablo, pero si hace un rato estuve y esto no era así, esto era otra cosa. Y dice, bueno, lo que pasa es que antes estábamos en campaña. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que todo lo que se diga en la campaña no es lo que va a ser en la realidad. Todas las promesas de campaña son promesas de campaña. Por supuesto, la realidad siempre a veces ocurre distinto. Siempre, como decía un radical, no me acuerdo el nombre, uno grita de acuerdo a la distancia que está del poder, ¿no? Hace poco puteaba todo, gritaba, insultaba, se ponía loco. Ahora, cada vez que está más cerquita, obviamente que ya está, y ahora, ¿no es cierto?, baja la cabeza y deja que le pongan toda la gente que el sistema quiere que le pongan, y especialmente Macri porque necesita también los votos, ¿no es cierto?, del Congreso, y inevitablemente todo lo que decían antes, olvídense, porque eso era campaña, ahora estamos en otra historia. La realidad es que viene un menemato nuevamente, ¿no?, mileiato, ¿no?, que en el cual esto vuelve una segunda rifa. Pasó en la época de Reagan, que el mundo tenía que privatizarse, todo lo del Estado tenía que pasar a manos privadas, y ahora entramos en la segunda etapa, que es lo que queda de las naciones en temas privados. Por eso los socialistas de alguna manera no vendían a sus recursos, pero inevitablemente pactaban y se los vendían a otros, no se los vendían al mismo sistema de siempre. Ahora se los vendían a los chinos, de entrar a los chinos, en fin, ¿no?, los rusos, etcétera. Ahora no, volvemos de vuelta a la campana, ¿no?, el péndulo vuelve a los Estados Unidos y vuelve a los mismos grupos usureros que fueron los que se aprovecharon en el momento donde se le dio un valor de libro. Acuérdense el libro de Julio González, en el cual habla de la reforma del Estado, este menemismo que llevó a la reforma del Estado, donde se vendió el patrimonio nacional entero en un valor ideal, que después se pagó el 2,6%, ni siquiera se pagó el 100% del total. Y esto es una segunda etapa que volvemos de vuelta a las privatizaciones. Pero el tema es, ¿quién compra estas cosas? En aquella época lo compraban los usureros, que fueron las grandes, bueno, eran los locales, 51%, que poco a poco después estas corporaciones, a través de acciones, le iban comprando el 51% de los locales y terminaba plenamente dependencia de empresas extranjeras, casas matrices, etc. Y ahora estamos pasando exactamente un déjà vu,
Estamos pasando exactamente lo mismo. Ahora volvemos de bien. Todo lo que queda del Estado tiene que liquidarse, se va a liquidar en las peores condiciones, como siempre. Se va a pagar un valor X, que no va a ser ni siquiera el valor del libro, y los que lo van a comprar son exactamente los mismos usureros que apretarán la cosa, ¿no es cierto?, de acuerdo a la Agenda 2030, porque Milei no está ajeno a la agenda. Se escuchaba que parecía, que dudaba, pero eso era en campaña. Ahora es otra historia, ahora estamos en la realidad. La realidad va a someter a la Argentina en lo que devenga y lo que convenga. Pero eso no va a ser nunca en favor del pueblo argentino. Eso nunca ocurre, difícilmente ocurra, porque estos tienen otros intereses. Usted no puede esperar de la usura que sea caritativa, porque la usura es usurera. La usura, ya lo habló Héctor Juliano multiplicidad de veces, que aprieta hasta que uno quede tirado muerto. Y si no, expliquemos, en toda esta época de democracia, que llegamos a un 50% de pobreza y un 10% de indigencia. Y grupos poderosos son pequeños que se van cada vez enriqueciendo más a costa de la pobreza general. No volvamos a caer en lo mismo, por supuesto estemos atentos, hay que estudiar qué es lo que va a pasar, pero que no nos vendan espejitos de colores, porque la realidad es otra y volvemos de vuelta a vivir lo ya vivido. Y eso trajo muchos problemas, mucha hambre, mucha angustia y más sometido al nuevo orden mundial. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.